La prensa mexicana enloqueció tras la victoria del Real Madrid por 3-1 contra el Pachuca en el Mundial de Clubes, incluso jugando con uno menos desde el minuto 6. Los comentaristas mexicanos quedaron entre el asombro, la crítica y hasta la admiración. Y en este video vas a ver las reacciones más sinceras, polémicas y emocionadas del fútbol mexicano tras otra actuación dominante del conjunto merengue. Quédate hasta el final, porque lo que dijeron sobre el Real Madrid te va a sorprender. Para todos, a partir de ahora están invitadísimos a que sean parte de este show en vivo con lo que acaba de suceder entre el Real Madrid y Pachuca. Alex Pareja, Eli Patiño, Barack Feber, yo soy Carolina Guillén y esto es ESPN Deportes. Este es tu ejercicio. Cada vez que hay un partido de esos importantes estamos haciendo full cobertura al Mundial de Clubes FIFA y también a Copa Oro. Pero hoy fue la segunda presentación del nuevo Real Madrid en la era Xabi Alonso y pedíamos un mejor club, un mejor equipo y cuando vemos el resultado, el 3-1 a favor del equipo blanco, entonces podemos decir hubo una mejoría. Pero después profundizamos en las estadísticas y vemos los remates de Pachuca, que fueron 25, de los cuales 11 tenían dirección al arco, 10 atajadas de Thibaut Courtois y decimos, ¿pero qué pasó? Bueno, este partido arrancó con una expulsión que condicionó el resto del partido, pero no condicionó la ciencia cierta de que el Real Madrid, por jerarquía, tenía que ganarlo. Expulsaron a Raúl Asensio en el minuto 7 y con uno menos el Madrid marcó 3 goles. El primero de Jude Bellingham, el segundo de Arda Güler y el tercero el que faltaba, el del pajarito, Valverde. Y la demás se lo dejo a mis compañeros para que me digan cuánto cambió, cuánto mejoró el Real Madrid en su segunda presentación en el Mundial de Clubes. Arranco contigo, Alex. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? A ver, mejoró, claro que sí, que mejoró, pero lo que has dicho tú, claro, es lo más importante. La expulsión de Raúl Asensio te trastoca los planes como entrenador de todo lo que vas a intentar preparar, ¿no? Es la primera tarjeta roja que ve Raúl Asensio, que también estuvo fatal en el primer partido, que cometió otro penal. Yo todo lo que interpreto, todo lo que leo del Real Madrid en clave mundial de clubes, lo interpreto en pruebas de pretemporada, no lo interpreto en algo más competitivo. Entonces es intentar olfatear por dónde Xabi Alonso quiere empezar a mover al equipo, ¿no? Por ejemplo, hoy pistas que nos da, pues mete a Arda Güler en el centro del campo y manda a Fede Valverde a la banda derecha, ¿no? Teniendo recuperando uno de los recursos que tenía Ancelotti de hace 2 temporadas, cuando en los partidos importantes jugaba con 4 centrocampistas y mandaba a Fede Valverde a esa posición de falso extremo. Luego, evaluaciones individuales, que es lo que haces también en juegos de pretemporada, ¿no? Me ha encantado posicionalmente Gonzalo, qué inteligente es, cómo siempre sale de la zona de los centrales y cómo habilita a sus propios compañeros. Ha estado muy bien en los 2 primeros goles. La asistencia que le da Arda Güler es sensacional en el 2-0. Me ha encantado, pero esto ya no es noticia, Hausen, qué manera de conducirla. Es verdad, yo estoy enamorado de este central. O sea, la selección española, a poco que tenga sanos a Hausen y a Cubarsí, vaya pareja de centrales, los dos levantando la cabeza, en el caso de Hausen hoy, tomando buenas decisiones incluso en los primeros minutos cuando Pachuca achuchaba mucho, posicionalmente en esa doble... Pero qué selección española, habla de lo que se va a gozar el Real Madrid este por eso central. estoy diciendo ahora, ¿A dónde te vas, Alex por eso Pareja? he hecho un poquito de moonwalk. La reflexión es esa, cuidadín con la selección española, con Cubarsí y con Hausen, pero volviendo al Real Madrid, incluso en esa doble intervención que tiene Thibaut Courtois todavía con el 0-0, él es capaz de contemporizar, de forzar al delantero a tomar la peor opción y luego sacando la pelota, siempre con esas conducciones con la cabecita levantada, encontrando siempre pases, o sea, cositas buenas que te deja el partido. Lo de Thibaut Courtois, pero claro, eso ya no es ninguna noticia, que Thibaut Courtois siga siendo el mejor del Real Madrid. Y luego, pues, pruebas, por ejemplo, en la segunda parte, ¿no? Cuando el Madrid ya estaba jugando, obviamente, con 10, en la segunda parte, cuando mete a Modric y a Ceballos, manda a Fede Valverde muchas veces a jugar prácticamente de falso 9, jugaba una especie de 4-2-3, mandaba a Vinicius a la izquierda, a Brahim a la derecha, y así es como han fabricado el tercer gol, ¿no? Entonces, pruebas, cositas que va probando Xabi Alonso, aprobados con nota alta, como son Gonzalo y Hausen, y suspensos flagrantes, como es el caso de Raúl Asensio. Claro.
cuando expulsan a Raúl Asensio, que está teniendo un mundial para el olvido, él ajusta con Tchouaméni, y esto no es nuevo, esto ya lo hacía Ancelotti, ¿no? Ponerlo allí, retrasarlo y ponerlo en la posición de central. Quiero decirles que ya tenemos el link disponible y a mis analistas, por favor, empiecen a compartirlo porque más gente tiene que estar disfrutando de este contenido especial que estamos haciendo para ustedes. Vamos por partes, ¿no? Porque ya dio Alex el nombre propio de Raúl Asensio y cómo esta expulsión condiciona el partido y también condiciona el plan de Xabi Alonso, ¿no? Pero apenas su segundo partido, todo un plan preparado y lo tiene que arremendar en el minuto 7. ¿Esto alteró algo lo que pudo haber sido o esperabas una diferencia así en el marcador por parte del equipo blanco, que además, por lo menos, llegó el premio para Elías Montiel en ese gol del descuento en el minuto 80? Eli. ¿Cómo están? Qué gusto. Miren, yo traigo la playa del Pachuca, porque acá no nos bajamos del barco hasta la próxima semana que ya Pachuca se regrese del Mundialito. Pero bueno, yo creo que se presupuestaba hace no mucho. Vimos en ese tipo de partidos al mismo Pachuca y Real Madrid en la Intercontinental. El resultado también fue de 3 goles. Entonces, honestamente, pues yo no esperaba algo menor. Inclusive esperaba más. Por ahí tal vez hasta unos 5 goles o una goleada así que terminaran arrastrando al Pachuca y pues no fue así. Obviamente siempre que te saquen a un jugador temprano te va a cambiar un poco el esquema, el cómo habías planeado y planteado el partido, pero todos nos íbamos o todos nos vamos, en este caso ahí me voy a incluir. ¿Qué pasa cuando te expulsan a un jugador? Pues te quedas 4-4-1, ¿no? Y tenías en punta Vinicius. Y no, apuesto por un 4-3-2. Creo que son de las cosas que iremos viendo de Xabi Alonso, ¿no? Dentro de este prueba y error, que me parece que para eso se está utilizando este Mundial de Clubes en el caso del Real Madrid, y ver a futbolistas que te terminen demostrando para armar ese 11. En los últimos minutos, viendo una línea de 5, yo no descarto ese 3 en el fondo que en algún momento aparezca como aparecía en el Bayern Leverkusen, pero todavía falta camino por recorrer y trabajos para seguirlo trabajando. Pero bueno, por ejemplo, ya hablaba Alex de los jugadores que destacan. A mí igual Gonzalo fue de los futbolistas que me encanta cómo te sirve de apoyo. Es espectacular la inteligencia que tiene este delantero del Madrid. Pero sigo esperando un poco más de Alexander Arnold, por ejemplo, ¿no? Ese futbolista que apuestas a que te dé ese más profundidad, esa ida y vuelta. Creo que se ha quedado un poco corto en este par de partidos, pero todavía falta muchísimo trabajo, ¿no? Digo, en términos generales, apuestas, por ejemplo, a tener más la pelota, metes a gente con buen trato de balón y todavía tienes ese lujito de tener a Luka Modric para algunos minutos. Me refiero a que Xabi Alonso detecta perfectamente bien dónde debe corregir, tomando en cuenta también el adversario. Creo que hoy Pachuca hizo un buen partido, intentó lo máximo que podía, pero tampoco es un punto de referencia alto para ver que el Madrid esté evolucionando demasiado en su juego. Tendrá seguramente dentro de este Mundial de Clubes mayores exigencias donde realmente podamos decir, sí, Xabi Alonso está acertando en los jugadores y en las modificaciones y en la estrategia que está poniendo en el campo, pero después, cuando un rival te exija más, ahí sí podemos medir, creo que tanto al técnico como a los jugadores, las incorporaciones y cómo se van comportando estos futbolistas, otros que ya venían con mucho trabajo, como Vinicius. Obviamente creo que jugar a 33 grados centígrados es terrible, es mortal para todos los que están en la cancha. No me encantó Vinicius, otro de los que no me termina fascinando su partido, pero en términos generales, Caro, creo que el Real Madrid cumple, y cumple bien, sin quitarle que enfrente creo que el Pachuca, aún intentando hacer su mejor partido, pues no es un rival de alta exigencia para el Real Madrid. Imagínate jugar casi todo el partido con uno menos y aún así ser muy superior.
Pero en la primera parte la intensidad del Pachuca a mí me sorprendió. ¿Sí? Estuvieron muy cerca de abrir el marcador, primero que el Real Madrid. De hecho, el Madrid solo tuvo una de peligro en esa primera parte, creo que fue de Arda Güler, y ya. En cambio, el Pachuca lo buscaba. Y fíjense que la veteranía de Salomón Rondón, sí, en esa jugada de la expulsión de Raúl Asensio se vio pues a favor de estos tuzos. Ahí piden que cuando hablamos de los tuzos, bueno, ya va, tengo que saludar a Barak Feber. Y Barak Feber me decía ayer en nuestro vivo, le preguntaba qué puede hacer el Pachuca para intentar ganarle al Real Madrid. Él decía nada, pero empezó a nombrarme pues de las virtudes que tiene este equipo, y me mencionaste a Elías Montiel, que termina descontando para el equipo de Jimmy Lozano. ¿Qué te parecieron los tuzos y cuán grande fue la diferencia, o tú crees que se achicó un poco este tema? Hola, Caro, hola, Eli, hola, Alex. Fue gigante la diferencia. Tan es así que Pachuca, haciendo un partido casi irreprochable para sus capacidades, sus circunstancias, un plantel que a nivel de fútbol mexicano incluso no es élite, no es un plantel que se pueda comparar con lo que tiene el Toluca, lo que tiene el Monterrey, lo que tiene Tigres, lo que tiene América, lo que tiene Cruz Azul, está ahí abajito. Tiene talento, obviamente, pero ese talento se vende muy rápido y no cuaja, y más cuando quitas al entrenador que venía construyendo y reconstruyendo tras ventas masivas al equipo. Pierde a Guillermo Almada y sabíamos que eso dejaba al Pachuca en una situación muy vulnerable. Con Almada y sin Almada, te decía ayer, Pachuca tenía muy pocas oportunidades contra Real Madrid. Con Almada jugaron en la rebautizada Copa Intercontinental y el Madrid también les metió 3 goles. Aquí el atenuante, lo que a todo el mundo de una u otra manera ilusionó, fue el escenario ideal, ¿no? Porque Real Madrid se quedó con un hombre menos y no es una jugada fortuita, no es una jugada accidental, es producto de que Pachuca salió agresivo, salió como salió al Hilal en el primer partido, sin tener el respeto al Real Madrid y tratando de aprovechar lo que es el Real Madrid de Xabi Alonso, y de antes de Xabi Alonso y de cuando se vaya Xabi Alonso. Yo ya no tengo esperanza de que eso cambie con el Real Madrid, ¿no? Muy flojo en los inicios de los partidos, extremadamente anémico, ¿no? Y Pachuca genera una oportunidad, la segunda y a la tercera es la falta de Asensio, mala ubicación, yo creo que está en un mal momento anímico. Asensio no le ayudan los errores, obviamente. Si debutó a la edad que debutó, ¿no? Estamos hablando de Cubarsí, de Huijsen, a los 17, 18, 19 años, futbolistas de un nivel supremo. Si Asensio debuta a los 21 años, ya nos indicaba un par de cosas, que el Real Madrid no confía en los canteranos y que quizás Asensio, más allá de las virtudes que tenía, no era lo suficiente como para ser un elemento confiable en el Real Madrid. La temporada pasada, los minutos que tuvo altas y bajas. Cuando tuvo confianza, lo hizo bastante bien. Cuando se sentía que Ancelotti no creía en él, se notaba y Asensio cometía errores. Agreguemos los problemas extracancha, que son muy graves, los que está encarando, y bueno, puedes entender que Asensio ahora mismo, más allá de una expulsión hoy, es una gran duda, una incógnita. ¿Realmente va a tener lo que necesita un defensa central del Real Madrid? Yo creo que esas son muy malas noticias, ¿no? Estas dos actuaciones de Alonso, primero aquel penal, ¿no? De Asensio, dije Alonso, perdón. Aquel penal, y ahora esta expulsión en 2 partidos consecutivos ante equipos inferiores, ¿no? Claramente inferiores. Y eso condiciona claramente al Real Madrid. Y eso, más allá de este partido que lo resuelve, sí es una incógnita de cara al resto de temporada, y más que hoy regresa y arma un lío, como aprendió muy claramente la lección, por cierto, Rudiger, ¿no? La última vez que lo vimos, armó una escena terrible en contra del Barcelona, y hoy no tardó ni 30 segundos en armar una nueva escena en contra del Pachuca. Pero más allá de lo que es cuando no está el balón en juego, Rudiger, que me parece muy censurable, cuando la pelota está rodando, el que esté Rudiger de regreso creo que es buena noticia para el Real Madrid. Pero insisto yo en ese tema, ¿no? De la defensa y particularmente de un Raúl Asensio que vuelve a dejar dudas y ya no es algo puntual. Y en cuanto a Pachuca, pues sí, aprovechó, consiguió esa expulsión, se vino arriba anímicamente, tuvo sus oportunidades y pasó lo que siempre pasa cuando el Real Madrid enfrenta a rivales inferiores que se tratan de colgarse a sus barbas. Pasa muchísimo. En la Liga Española, con partidos como este, no hay menos de 8 o 10 con un
guión idéntico, ¿no? Que ves el resultado y no refleja lo que viste en la cancha. Pero ¿qué pasa? Que el equipo menor no tiene pólvora y cuando tira bien a portería está Courtois para matizarlo, y el Real Madrid llega 3 veces y mete 3 goles. Y esa es la historia del Real Madrid de Ancelotti, y está siendo la historia del Madrid de Xabi Alonso, que claramente todavía está en el preinicio, ¿no? Está en el prólogo. Todavía no podemos ser demasiado duros porque esto no hace más que empezar. Exactamente. Bueno, espectacular ese pantallazo de Barack Feber. Lo de Raúl Asensio, Alex, se puede interpretar como que el canterano se ha tirado un tiro al pie. Porque para mí fue muy simbólico ver de regreso a Rüdiger, que no jugaba desde el pasado 26 de abril, entender el partidazo de Heisen, que lleva de 2-2. Sí. 2 partidos, 2 espectaculares actuaciones, y yo no sé si Raúl Asensio, cuando arranque la temporada del fútbol español, va a ser, no sé, la tercera opción para central, la cuarta, o cómo lo gestione La Xabi cuarta Alonso. debería ser, porque está haciendo... Es que los errores, lo ha dicho muy bien Barak, es que los errores son de bulto. O sea, no solamente en la expulsión, sino lo fácil que Rondón le gana la posición. O sea, le pasa por delante como si fuera un niño de 13 años, ¿sabes? Que todavía está mirando la pelota, que no está acostumbrado a controlar a la vez al balón y al rival que tiene a su espalda, ¿no? Entonces, ese es un error de concepto muy grave. Entiendo, y Barak ha dado también en otra de las claves, ¿no? El chico está pasando por un momento muy, pero que muy delicado a nivel personal con todos esos temas extracancha, y eso, quieras que no, lo tiene que notar de alguna manera. Pero vuelve Rüdiger, que también alguien le tendría que haber hecho entender que no puede ir por la vida creando esas escenas. Hay un momento en el que se le ha comido el personaje, ¿sabes? Y yo también soy culpable de eso, pero al principio es, ¡ay, qué divertido! El loco de Rüdiger, nadie le pone freno, y al final pues el personaje se lo acaba comiendo. Pero vas a tener a Hausen, que va a ser inamovible en esa posición de central zurdo, y en la derecha tienes a Rüdiger, que es corrector, y a Militao cuando regrese, si es que regresa en condiciones, ¿no? Para tenerlo allí, para tener ese central que además tiene buen pie en salida de balón y que va bien de cabeza, ¿no? Entonces, huele a que va a ser la cuarta opción en el mejor de los casos. Y luego de otros futbolistas, pues me ha gustado lo de Brahim en el ratito que ha salido, porque al final del partido, cuando os he hecho ese pantallazo, en ese 4-2-3, estaba Modric y Ceballos en la base, en el centro del campo, y luego después se iban alternando Brahim, el Fede Valverde y Vinicius en las 3 posiciones de arriba. Brahim podía cerrar a la izquierda y Vinicius iba de 9 y Valverde quedaba en la derecha, o con la configuración del gol, ¿no? Vinicius en la izquierda, Valverde de falso 9 y Brahim en la derecha. Valverde es una joya, porque hoy ha ocupado 4 posiciones diferentes, en 4 esquemas diferentes además. Lo ha puesto primero, como os he dicho, de extremo, pero enseguida, cuando ha tenido que retroceder a Tchouaméni después de la expulsión de Asensio, ha intentado durante unos minutos que Arda fuera el mediocentro, y ese experimento ha salido muy mal. La verdad que Arda no la estaba oliendo allí y ha tenido que volver a hacer una cosa mucho más natural, que para eso están los partidos de pretemporada, que es como leo yo esto, ¿no? Para ir haciendo pruebas. La prueba de Arda de medio centro, por lo que sea, no ha funcionado, y lo ha mandado después pues a alternar esa posición de interior y de extremo. Me quedo también con lo que has dicho tú, Eli, de Alexander Arnold. Tampoco hay que pedirle demasiado, porque, insisto, está en pretemporada, acaba de aterrizar. Pero sí que es cierto que no se nota para nada su influencia en el equipo. Ha tenido mejor desempeño Fran García en el otro costado, y Gonzalo, que ha tenido, posicionalmente está haciendo una pretemporada, un mundial de clubes sensacional en los 2 partidos. Cómo entiende cuándo tiene que acercarse, cuándo entiende que tiene que ir a romper al espacio, su generosidad con los compañeros. La pena para él es que a la que se recupere ahí va a jugar Mbappé, pero está demostrando que es un jugador útil, al menos como para tenerlo en la plantilla, y si tienes un día que Vinicius no está bien y quieres enviar a Mbappé a la banda izquierda, pues Gonzalo te puede jugar de 9 tranquilamente. Me gusta. Incluso con un jugador menos, el Real Madrid demostró por qué es uno de los clubes más respetados del planeta. La inteligencia táctica, la frialdad de jugadores como Bellingham y Valverde, y la forma en que el equipo no se vino abajo, impresionaron no solo a los aficionados, sino también a buena parte de la prensa mexicana, que tuvo que tragar saliva tras otra derrota en el duelo Europa versus América. Pero también es verdad, el Pachuca no se escondió. Tuvo ocasiones, presionó,
y demostró que el fútbol mexicano ha evolucionado. Si hubiera estado más fino de cara al gol, podría haber complicado mucho al Madrid. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Sigue siendo el Real Madrid el equipo a batir en este mundial? ¿O crees que los brasileños llegan más fuertes esta vez? Déjamelo en los comentarios. Y si te ha gustado esta cobertura con reacciones internacionales, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún vídeo del Mundial de Clubes, porque aquí el mundo reacciona y tú lo ves todo.